pintura en Puerto Rico se desarrolla ya con un núcleo fuerte hacia los años 50, con los artistas que trabajaron en torno a la División de Educación de la Comunidad y después con el Instituto de Cultura. La tendencia era más dentro de un arte social realista, con unas funciones, un poco de propaganda en el cartel de las mismas películas y programas que llevaba a cabo esta división del gobierno de la comunidad que le llamaron. Había habido artistas un poco más actuales, digamos, como Olga Alviso y el mismo Rosado del Valle. Pero el ambiente era por las circunstancias propias en que estaba Puerto Rico en ese momento, ¿no? En pleno arranque de desarrollo social y político. Sin embargo, nosotros los que ya regresábamos de estudiar afuera, no es que fuimos afuera a aprender una manera de pintar ni un vocabulario, ya desde aquí, en la misma universidad, y además en contacto con otros artistas, conocíamos que había otro estilo que llevamos yo de la modernidad. Porque cuando hablamos de modernidad, no se refiere a que sea ni de vanguardia, ni en el siglo XX precisamente abstracto exclusivamente. Modernidad, como decía Rafael Sanzio en el siglo XVI, a la moderna manera, es a una manera actual y nueva. Así que en su momento era nueva, en el nuestro, esta otra expresión del arte no objetivo era nueva. Y yo fui de los primeros en cultivar esta manera constantemente, metódicamente, sistemáticamente, ¿no? Es decir, que todavía al día de hoy, ¿no? Después de 3 décadas, entrando en 4, estoy con las mismas bases, con los mismos postulados, a pesar de que ha habido cambios e incursiones en otras formas de expresión. El expresionismo expone ese aspecto de lo duro, de lo feo, de lo desagradable del hombre. Mientras que tienes que la otra pintura, la no objetiva, o abstracta, como se le quiera llamar, con todas sus avenidas, porque hay distintas avenidas, encuentro yo que va buscando otra cosa, es el elemento más intelectual y en cierta medida más espiritual, es el lado más agradable, es el aspecto más puro. Yo diría que la pintura no objetiva expresa la bondad del hombre. A mí me parece que dentro de la pintura contemporánea, como decía antes, el lenguaje que viene a dar forma al siglo XX es el lenguaje de la pintura abstracta, porque responde a otras intenciones del hombre que van a ser las que conforman este siglo. Yo empecé bastante temprano, inmediatamente a principios del 60, y me di cuenta además de que era importante entrar en los centros de enseñanza, como fueron la Liga de Estudiantes de Arte, que estuve mucho tiempo, la Escuela de Artes Plásticas, que fui de los miembros fundadores y que luego estuve 15 años, y luego la Universidad de Puerto Rico, donde estuve unos 28 años, de una manera u otra, enseñando, porque era ahí el lugar donde preparabas a las generaciones, es decir, esa oportunidad de enseñar lo que tú conoces y lo que tú crees que es una verdad, sin descartar las otras. Te daba la oportunidad de que como ibas pintando paulatinamente podías ir haciéndolo de verdad, con todo el espíritu, sin pensar en el mercado del arte. Hacia 1977, Antonio Navia, Paul Camacho y Lope Más Díaz formamos un grupo de arte que le llamamos El Frente. El fin era renovar un poco el ambiente social del arte en Puerto Rico, que encontrábamos estaban en muy malas condiciones.
Después de una cantidad de actividades, culminamos hacia el año 82, formando un congreso de artistas abstractos, que era más bien otra vez una asociación de 60 artistas de todas las tendencias que tenían que ver con la modernidad, más que con la abstracción, había de todo tipo de cosas. Nosotros queremos acentuar que aquí había habido dos generaciones de artistas jóvenes y de artistas actuales, que eran abstractos o semiabstractos, o figurativos abstractos o no objetivos, y que constituía la mitad de la población de artistas profesionales. Y que ya no se podía decir que aquí eso estaba de más, o que era una expresión foránea, o que simplemente eran dos o tres locos que estaban pintando de esa manera que nadie entendía. Profesionalmente empiezo realmente hacia 1959, cuando estoy en la Universidad de Puerto Rico, que hago una exposición en la Biblioteca General, donde ya se reflejaban varias tendencias que estaban vigentes en el momento, algo figurativa, algo de cubismo, algo de expresionismo y de abstracción. Luego pues paso a estudiar a la Universidad Americana en Washington DC, donde te confrontas con otros estilos, con lo que estaba en vigencia en Estados Unidos, mayormente el expresionismo abstracto, que se basaba en la figura. Había que trabajar con modelos y eso me trae un conflicto entre la abstracción geométrica que yo hacía con esa nueva figuración. Al regresar a Puerto Rico, pues, en la primera exposición, que fue en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde voy a exhibir constantemente en las próximas décadas, igualmente en esa primera exposición había figuración, había bodegones, había abstracción, e inmediatamente se fue perfilando una abstracción de tipo orgánico, que llaman los historiadores, otros han llamado abstracción lírica, que si bien está basada en el paisaje, en el entorno, en el ambiente, se impone una composición y unas formas mentales. Es decir, ya tú vas imponiendo un sistema, lo que va a ser luego un lenguaje que yo me he dedicado a cultivar casi toda mi vida, aunque haya muchas variaciones, que es el lenguaje de la abstracción. Que al final, y aún entre una y otra cosa, tenían unas composiciones de figuras con paisajes que yo he llamado paisajes figuras o figuras con mujer, ¿no? Lo de la mujer se convierte en montaña, etc. Una peculiaridad de toda esta pintura es la riqueza del color. Hacia 1970, 70 y pico, las exposiciones muestran un tipo de signo que tiene alguna relación con la tierra, con la arqueología, con el pasado puertorriqueño, que el crítico Ernesto Álvarez le llamó signos indigenistas, y ya ahí usaba más colores tierra. Luego me fui cansando, me pareció que iban saliendo un poco viejos los cuadros, y como el mundo va cambiando, pues, y a mí me gusta cambiar, yo no puedo quedarme haciendo lo mismo constantemente, estar repitiendo un cuadro. Y hacia 1980 empieza a entrar la figuración, y hago una revisión, como quien dice, de la historia del arte. Empiezo con una especie de puntillismo, con estas pseudofiguras que luego voy a llamar antifiguras, porque responden más a un concepto científico como molecular, atómico, donde están fulminadas las figuras estas y se disuelven en 1000 moléculas, en 1000 chispazos de color, y esa etapa de antifiguras con mucha textura. Hasta ahora había usado mucha textura, luego eso va a cambiar. Después de las antifiguras, donde te decía, ensayaba con el puntillismo, luego con una mancha en forma de coma, luego con otro tipo de mancha, es decir, entré en otro aspecto, y es la franja vertical. Esa franja vertical viene después de un viaje, un verano que estuve trabajando en París, y trabajando con crayones
en un papel que tenía estrías se fueron convirtiendo en rayas y toda la composición, a pesar de que era un poco figurativa, todavía estaba con las antifiguras. Luego hay un encuentro con el mundo sideral, con el mundo estelar, y empiezo a estudiar el asunto de la astronomía, empiezo a hacer las constelaciones. A principio es un poco tosca, luego que estudio un poco más y que refino la línea y empiezo a usar el tape, la tira de empalme, para darle más detalle, más precisión a esa franja, y ahí encerraba, amarraba una serie de constelaciones y de galaxias que era más bien simbólica la cosa que literal. Luego paso al cosmos, a unas composiciones verticales donde en la parte alta van a estar estos círculos, una cantidad de círculos que responden son ideas, ¿no?, de lo que podía ser las partículas nuevas, estas que se estaban descubriendo entre neutrinos y eones y todas estas cosas. Y en la parte de abajo un paisaje que respondía a la Tierra. En el interín, en toda esa posición vertical, una serie de franjas con unos espacios de color y con una atmósfera de luz, que tenía un efecto un poco milagroso, digamos, un poco así de asombro. Y el asombro, digo yo, que es verdad, siempre es el principio de todo, y el asombro ante este mundo extraordinario que se está descubriendo, sobre todo con los nuevos telescopios, con el mismo Hubble, este aparato increíble que nos está mandando información y nos está ampliando nuestro concepto del universo. Y ese mundo tan extraordinario, pues lo sigo recogiendo, que luego paso a hacer una serie de galaxias, que son estas, la galaxia, informe de la galaxia 1, informe de la galaxia 2, 3, y otra serie de pinturas que responden a ese cosmos. Posteriormente tengo algunas cosas que le llamo mensajes del Hubble, y ya estoy en una etapa completamente geométrica. La geometría, después de todo, es la base de una construcción, es la base de una estructura que está en el universo. Y por otro lado, con la geometría se puede trabajar el espacio. Como he dicho antes, yo consideraba el espacio el elemento más importante en mi pintura, porque es el espacio que es el protagonista, sobre todo en la pintura abstracta, ¿no? Y una vez sustituyes la figura, todos los demás elementos juegan en torno a un espacio. Luego la atmósfera, la luz y el color, pues son lo que le dan sentido, por lo menos a la pintura que yo hago. Yo soy un melómano, es decir, oigo música todo el tiempo. Y ese interés en la música se ha reflejado en la pintura, creo yo. Sin embargo, en la que estoy haciendo actualmente, que te decía, es puramente geométrica, es de tipo cinético, se puede ver más esa relación de sonidos. Pero claro, tú no puedes representar la música en pintura, pero las emociones de los sonidos, sí. Y esa es la etapa en que estoy envuelto. ¿Qué va a pasar después? No sé. En cuanto a los otros medios, la escultura siempre me interesó, naturalmente. En las primeras etapas hice aquellas composiciones de cabezas de Ausubo, con clavos de construcción española de Dios San Juan, maderas encontradas, lavadas, y las componía en esas primeras esculturas. Luego ha habido otras experiencias, y finalmente hacia los años 80, empezando el 80, diría yo, por ahí o antes, comencé a hacer estos ensamblajes de madera pulidas, maderas muy buenas, pues, de Puerto Rico, de teca, caoba, laurel, etcétera, que ya pues las estamos viendo, son a veces muy complejas, otras veces más sencillas, a veces responden hasta un poco al aspecto cubista
de la escultura. Y luego he tenido la oportunidad de hacer esculturas en mármol y sobre todo para mí una de las más significativas, que es el bosque en el Jardín Botánico. Esta escultura de concreto y tubos de acero inoxidable, que es la que más me acerca a la escultura del siglo XX, a la escultura contemporánea, un poco dentro de lo cinético, un poco dentro de lo concreto, pues me parece que es una de las más acertadas. En otros medios, pues siempre cultivé el grabado, desde los principios hacía grabado en aguafuerte, luego la serigrafía, que tú sabes que es el medio puertorriqueño por excelencia, por la facilidad de los talleres, además porque se puede dar mucho más color, mucho más rico y más empaste, y desarrollé una serie de serigrafía, casi todas han sido dentro de la tendencia precisamente de la abstracción orgánica, aunque luego hacia el 80 y pico, 86, hago otro tipo de experiencia de serigrafía. Otros medios, pues el tapiz, uno como este que se hizo en México, se hicieron varias ediciones, otro el del Scotia Bank, que es un enorme tapiz, que fue una experiencia interesante, se llama el Yunque, y asimismo otro momento importantísimo, yo creo que el momento cumbre en esto de hacer trabajos monumentales, el vitral de Bellas Artes. El vitral de Bellas Artes, pues como las otras piezas, bueno, excepto el tapiz de Scotia Bank, las hice yo mismo, es decir, la pude elaborar desde picar los pedacitos de cristal hasta el montaje en sus paneles de epoxi, hasta el montaje final en las paredes. Eso pues no es necesario que un artista tenga que hacerlo, pero en este caso primero era la necesidad, ¿no? Aquí no había talleres, y segundo pues te da una riqueza en el espíritu de que tú lo pudiste hacer. Este vitral, dentro de las obras así monumentales, me parece que ha sido el de mayor envergadura, naturalmente, y como te decía, por poderlo haber hecho con mis propias manos. A este le sucedieron otros 9 vitrales en la otra sala del mismo Centro de Bellas Artes. Y son los únicos que hay en este tipo de material en Puerto Rico. Yo siempre he dicho que la inspiración surge con el trabajo. Uno deriva del otro. En la marcha de ir haciendo un cuadro surgen ideas, se va desarrollando el cuadro, coge su camino, y a veces en una misma pintura ya estás pensando en las posibilidades del otro. En cierta medida, la inspiración surge en el trabajo, en el mismo cuadro. Sin embargo, en otras circunstancias, cuando estás en un paisaje frente al mar, en un lugar de rocas, en cualquier parte, te pueden venir ideas de las texturas, de los colores, y otra vez estás pensando en el uso de eso en determinadas pinturas. Nací en el viejo San Juan, pero como mis padres tenían que viajar por la isla, no me considero de ninguna parte, aunque cuando tenía 10 años, entramos en Río Piedra, donde mi padre iba a ser profesor toda su vida, y pues me considero un natural de Río Piedra. Sin embargo, el hecho de que me quedé encerrado aquí en Puerto Rico, es decir, encerrado saliendo naturalmente a conocer todo lo que está pasando en el mundo, saliendo a todos los museos de Europa, hasta Rusia, Estados Unidos, etc., pero radicado aquí, en Puerto Rico. Y naturalmente, la exuberancia del trópico y del mar alrededor es natural que nos lleve en algún momento a traducir eso en arte. He hecho paisajes desde lo más abstracto, casi imperceptible, porque es la atmósfera lo que le da el ambiente de paisajes, hasta paisajes más concretos, paisajes realmente figurativos. Anybody has a chance to visit Puerto Rico, I recommend that you get inspired by these paintings and take the chance. It's a wonderful place. Thank you. En la pintura, como en toda arte, si no se hace con toda honestidad, si no se hace
con intensidad, si tú no crees en lo que estás haciendo profundamente, pues eso se va a notar, no vas a tener ningún éxito. Éxito me refiero a comunicación con el país, con el público, a comunicación contigo mismo. Y por eso yo decía que el arte es afectividad y comunicación. Entonces cuando lo haces con toda certeza de que estás haciendo lo que te corresponde, pues el resultado es óptimo. El pintor es el individuo más cabeciduro, testarudo, como dicen, y no le importa que el mundo se derrumbe ni que siga otros cursos, siga haciendo su cosa. Claro que hay que tener en cuenta lo de la comunicación, ¿no? Tampoco va a llegar el punto en que uno se desvincule totalmente de la comunidad, además de que no es posible. Pero también hay que pensar que el público sigue al arte. Muchas veces un artista, después que llega a una cierta posición, o si tiene un gran don, un gran talento, el público le va a seguir, tarde o temprano. La razón de que se parece en algo la obra, ¿sí o no? Se parecerá, pero ¿cómo tú defines que se parece? Y tiene muchas de esas vivencias que ocurrieron durante el proceso creativo. Siempre va a pasar, con todos los artistas, con todo el mundo, con todo el que hace algo. Lo que se produce sale de lo íntimo, del interior. Yo creo que eso es una de las condiciones de un artista. Lo que yo hago no lo pudo haber hecho nadie más que yo. Es la unicidad. Lo que Y entonces El artista igual está conviviendo en una sociedad. Y la crítica en el sentido de que te puede orientar o desorientar al público, pues a uno le preocupa. Y entonces no puede dejar de sentirte mal si ves que la interpretación de un crítico particular estaba completamente desacertada. Y eso afecta. Que haga cambiar a uno de estilo o de forma, no, eso en absoluto. Es decir, cuando uno está convencido de lo que está haciendo, pues cada uno que diga lo que le parezca, pero no te va a desviar de la verdad. Tenemos un desarrollo entonces de 3 décadas realmente, del 60, el 70, el 80, ya estamos en la 4ª década y cada vez hay más y más artistas. Es decir, a pesar de que el mercado ha tenido sus altas y sus bajas, y generalmente no es un mercado internacional definitivamente, y tampoco hay un mercado local sólido que pueda apoyar pues el desarrollo de artistas y la proliferación de galerías. A veces no hay ni siquiera un programa de gobierno que auspicie las artes plásticas en su dimensión, digamos, de exponer afuera o de traer exposiciones internacionales, que eso daría un ambiente mucho más saludable. Dentro de todas esas circunstancias, sin embargo, nos encontramos con más y más y más, y docenas y docenas y docenas de artistas que siguen trabajando, que siguen produciendo, y eso es extraordinario. Hay artistas que tienen esa capacidad, que son geniales en cuanto a que pueden continuar por años y años haciendo lo mismo con sus pequeñas variaciones. Hay otros que les interesa el cambio, que la esencia de la pintura de ellos es el cambio. A mí me gusta más el cambio, y entonces cambio cada vez, de vez en cuando, con una libertad absoluta. Y a veces puede venir desde lo que te digo, del mundo de interiores, del mundo del cuarto, del mundo de la cocina, el mundo del pequeño paisaje, y luego ir a la otra cosa mayor, que es el cosmos, ¿no? Sería como una apertura de la conciencia, como una apertura del intelecto a otras soluciones. Te voy a decir sinceramente, desde que empecé profesionalmente, ¿no?, que ya se convirtió en un hábito, porque esto, como la literatura, como la música, pues ya se convierte en un hábito, no he dejado de pintar, no he dejado de pintar. Y habrá etapas en que estás 2 meses, poco probable, pero
sin coger los pinceles o las gubias, lo que sea para trabajar, pero estás pensando en lo que vas a hacer. Siempre está el proyecto del futuro. Y a veces no sabes lo que vas a hacer, pero te estás preparando y preparando el terreno, preparándose uno espiritualmente, hasta que un buen día empezaste y surgió otra cosa, y eso es maravilloso, la verdad es que eso es buenísimo.